Buenas tardes a todos los que seguís el webinar desde Europa. Buenos días a los que estáis en América. Vamos a comenzar el último webinar de esta serie que he hecho, este es el séptimo y es el último por este año. El webinar que hoy voy a presentar se trata sobre el virus I de la patata. Primero de todo, quiero dar las gracias a los patrocinadores, como todos los webinars que he hecho, porque son los que me apoyan para conseguir que pueda dirigirme a vosotros tratando los temas que vosotros votasteis en aquella consulta que hice en su momento. El virus I de la patata tiene, sobre todo, algunos años muchísima importancia porque afecta en algunas variedades afecta a los tubérculos, como es este caso de Mona Lisa, en el caso de Hermes también y en el caso de Nicola. Hay algunas variedades que son sensibles a un virus I necrótico que afecta a los tubérculos, que luego veremos más adelante. Entonces, ha habido años en que aquí en España, en algunas zonas, como en la provincia de Salamanca, ha habido fincas que se han quedado sin recoger por este problema concretamente. Aquí vemos un tubérculo, por ejemplo, afectado que no es comercial. Este tubérculo no se puede vender. Voy a empezar dando una pincelada sobre cómo está el tema de las plagas y enfermedades en la legislación fitosanitaria de la Unión Europea. Hay un reglamento de 2016, que es el 2031, que establece las diferentes categorías de plagas que contempla la legislación europea. Por una parte están las plagas cuarentenarias, que todos sabéis lo que significa. Son plagas que o no se encuentran o se encuentran, pero en contadas ocasiones en algún país o en alguna zona, y que son especialmente peligrosas porque producen daños importantes o porque afectan al cultivo de manera muy importante. Dentro de las plagas cuarentenarias en la Unión Europea tenemos lo que son las plagas cuarentenarias de la Unión, para los cuales es obligatorio establecer unos planes de contingencia, como vimos en los webinars pasados cuando hablamos de enfermedades de cuarentena. Luego tenemos las plagas cuarentenarias de zonas protegidas, que son cuarentenarias únicamente en algunas zonas, no en todo el territorio de la Unión Europea, como es, por ejemplo, el caso del escarabajo de la patata, Colorado Potato Beetle, que en Canarias no existe. Entonces para Canarias el escarabajo de la patata es cuarentenario. Y luego tenemos las plagas cuarentenarias prioritarias, que son 20, concretamente son únicamente 20, que es a las que la Unión Europea dedica más esfuerzo para tratar de evitar que entren en la Unión Europea. En cuanto a patata, la única que está incluida entre esas 20 es la Bactericera coquerelli, que, como sabéis, es el vector de la punta morada del cebra chip, y que no existe en Europa, no se ha detectado aún. Como digo, estas son las plagas cuarentenarias. Luego tenemos las plagas reguladas no cuarentenarias, que son aquellas en las que se establece una tolerancia en la semilla, por ejemplo, como es el caso del virus I. Y luego otras plagas que están sin regular totalmente, como es pues no sé, hay diferentes plagas. Yo siempre he hecho hincapié en el tema de la sarna plateada, porque no se contempla como tal en la legislación europea, teniendo la importancia que tiene la sarna plateada. Bueno, pues la sarna plateada como tal no está regulada dentro de la Unión Europea. Dentro de las plagas que he dicho prioritarias, destaca una noticia que puse ayer en el blog que llevo, y que dice que la Unión Europea solo destina 8 millones de euros anuales a detectar y combatir plagas prioritarias. Cada vez destina menos dinero a la agricultura y, como sabéis, cada vez va a destinar más dinero a defensa. Dentro de las virosis que afectan a la patata hay dos de cuarentena, que no vamos a hablar de ellas, simplemente os las pongo aquí para que sepáis que son de cuarentena en la Unión Europea, pero me voy a centrar en los virus de calidad, las virosis de calidad, que se hace una distinción entre virosis graves y virosis leves. Dentro de las virosis graves, en la producción de semilla básicamente,
Están el virus del enrollado y el virus I, del que voy a hablar hoy. Y como virus leves, el A, S, M y X. Estos 4 virus se consideran como leves, aunque en algunos casos producen síntomas bastante fuertes en la planta, en la vegetación de la patata. ¿Cómo se propagan los virus en la patata? Pues no todos los virus se propagan igual. Hay virus que se propagan por la semilla, que son todos prácticamente, otros también por pulgones, este es el caso del virus I, mecánicamente, o bien por heridas, o bien por heridas tanto en el tubérculo como heridas en la vegetación, como son los elementos de corte, cuando se trocea la patata, cuando se planta patata troceada, el contacto entre plantas infectadas y plantas sanas, la planta infectada contamina a la planta sana. A través de la maquinaria, si se utilizan sembradoras de pinchos, que ya prácticamente van desapareciendo, pero aún se ve alguna por ahí, las sembradoras de pinchos son muy peligrosas en este sentido, porque cuando el pincho se clava en una planta enferma con virus, pues a continuación los siguientes tubérculos que son pinchados por ese pincho, pues se contaminan por el virus. Hay otros virus que se transmiten por nematodos y otros por hongos. Aquí tenemos las formas de transmisión, los modos de transmisión de los diferentes virus que afectan a la patata, y en el recuadro rojo está el virus I concretamente, que se transmite, como veis, mecánicamente por pulgones y que no es persistente. Ahora vamos a ver qué diferencia hay entre los virus persistentes y no persistentes. Y luego que da síntomas en patata. Normalmente los agricultores dicen: voy a cambiar la semilla, sobre todo antes se hacía más, voy a cambiar la semilla porque degenera la semilla. La degeneración, lo que se llama degeneración, es realmente lo que pasa es que los tubérculos están afectados por virus y sufren sus consecuencias, claro, tienen menos vigor, se transmiten por la semilla producida, y esto es lo que se conoce como degeneración. Cada año que pasa los tubérculos están más infectados por las virosis, claro, y por eso la semilla va degenerando cada año que va pasando. Con pocos pulgones la degeneración es lenta, porque los pulgones son vectores del virus del virus I. Aquí tenemos, en función de la contaminación inicial de la semilla de la que partimos, y abajo tenemos en el eje de abscisas el número de generaciones. Vemos que con una partiendo y en función de la presión, de la depresión de los pulgones que haya, si hay muchos o pocos pulgones, cuando la presión de los pulgones es alta, cuando hay una población alta de pulgones, podemos alcanzar el 100% de contaminación de virus en la semilla en 4 generaciones. Sin embargo, si la presión de los pulgones es baja, pues tarda mucho más en alcanzarse una contaminación alta. Los síntomas de las virosis en la planta, en la patata, es que primero reducen el vigor de la planta, luego se perpetúan en los tubérculos, lo cual impide que se use el tubérculo como semilla, porque estamos propagando, estamos produciendo semilla o bien produciendo consumo en un menor, con un menor rendimiento del que podríamos obtener si utilizamos semilla sana. Las plantas o los tubérculos pueden ser portadores sin síntomas. Muchas veces, en el caso del virus I, que es el que hoy tratamos, los tubérculos no presentan ningún síntoma y, sin embargo, pueden estar contaminados. Y normalmente la detección se hace por el método ELISA, y ahora actualmente cada vez se utiliza más el PCR. La disminución de la producción depende del tipo de virus que sea. Con los virus leves, con síntomas suaves, pues la disminución de producción es mucho menor que con virus, los que llamamos graves, que he dicho, que son el enrollado, el PLRV y el virus I. Pues con estos virus, con síntomas que producen síntomas severos, pues la reducción de la producción puede llegar hasta el 50%, como vemos. Antes hablaba de la transmisión de los virus de forma persistente y no persistente. Vamos a ver
¿Cuál es la diferencia entre un tipo de transmisión y otro? Primero vamos a ver los que se transmiten mecánicamente, que son el virus I, S y X, que producen síntomas suaves en la mayoría de las variedades. Mecánicamente puede ser al trocear la semilla, como he dicho antes, cuando la semilla que se planta la hemos troceado previamente, pues el elemento de corte con el que troceamos esa semilla puede transmitir los virus. También la máquina, como digo, de pinchos. Normalmente ya se utilizan máquinas de cazoletas que no dañan la semilla, pero las máquinas de pinchos son un elemento de transmisión del virus I. Transmitidos por pulgones, el I, el enrollado, el A, producen síntomas de moderados a graves. O sea, son síntomas más graves que los que hemos visto en los virus leves que decíamos previamente, el A, S, M y X. En el caso del A pueden producir síntomas graves, sobre todo en algunos casos, pero vamos, lo normal es que sean síntomas más leves. En el caso del virus I, como hemos dicho, se transmiten mecánicamente, como hemos visto, y por pulgones. O sea que tanto de una manera como de otra. Los pulgones, puede ser pulgones que colonicen la patata, que vivan en el cultivo de patata, o pulgones que pasen por allí, pero que no colonizan el cultivo, sino que están de paso, ¿no? Los pulgones pueden ser alados, como es este, o bien ápteros, o sin alas. En el caso de los alados vuelan y se trasladan de un lugar a otro, propagando el problema de las virosis. En el caso de los virus de los pulgones ápteros, lo que hacen es saltar de una planta a otra y contaminarlas. Los pulgones, como he dicho, en unos casos colonizan el cultivo de patata, con lo cual se alimentan de la patata, y para alimentarse de la patata tienen que clavar su estilete y llegar al interior de la hoja, y eso lleva un tiempo. Eso no se hace en poco tiempo, sino que necesitan un tiempo para hacer esto. Los que no colonizan patata, que son de paso, digamos, lo que hacen es clavan el estilete en lo que se llama una picadura de prueba, para probar nada más. Ven que no le gusta la savia o lo que perciben de esa planta, de la patata en este caso, no les gusta, y levantan el vuelo y se van a otro sitio. Pero claro, si han picado una planta que esté contaminada por virus I, vamos a ver que ese pulgón va a contaminar a otras plantas que pique a continuación. El tipo de transmisión que yo os decía, de forma persistente y no persistente, vamos a ver la diferencia. En el caso de la transmisión persistente, como es el caso del virus del enrollado, del PLRV, el pulgón tiene que alimentarse de la planta de patata. Tiene que alimentarse, clavar el estilete y llegar al floema y alimentarse. Y ese virus que ha adquirido cuando se ha alimentado en la planta, lo vemos aquí en la parte derecha, ese virus que ha adquirido tiene que ser incubado dentro del pulgón. Entonces, este pulgón no es infectivo hasta que no pasan horas después de haberse alimentado en una planta enferma. Por eso, el virus del enrollado se ha controlado muy bien con los insecticidas que hemos tenido en Europa hasta hace no mucho tiempo, con los neonicotinoides, por ejemplo, que circulaban por la planta, y entonces el pulgón lo comía, lo adquiría en el momento de alimentarse y moría antes de ser infectivo. En el caso del virus I, la forma de transmisión es no persistente, lo que significa es que el pulgón, simplemente con que clave el estilete en una planta enferma, adquiere el virus sin llegar a alimentarse, adquiere el virus y contamina a las plantas que vaya picando a continuación, haciendo la misma prueba. El pulgón que ha adquirido el virus persistente es infectivo durante toda su vida, puede contaminar. Hasta que no muere el pulgón, no deja de contaminar. Sin embargo, el pulgón que adquiere el virus I de forma no persistente únicamente contamina mientras le queden
le quede virus en el estilete que ha clavado, pero deja de ser contaminante al cabo de unas cuantas picaduras. Aquí tenemos una imagen de una planta afectada por el virus del enrollado. Aquí tenemos planta sana a la derecha, planta contaminada a la izquierda. Este año, en el mes de agosto, no sé si habéis enterado, esta noticia es de octubre, pero ha aparecido un nuevo virus del enrollado en el Reino Unido, lo que ha hecho que, según las autoridades escocesas, el 17% de la superficie de tierra destinada a producir patata de siembra en Escocia ha sido rechazada porque sobrepasaba las tolerancias, sobrepasaba los límites permitidos en la contaminación por virus del enrollado. Con lo cual, vamos a ver que con la desaparición de estos insecticidas neonicotinoides, que os digo, en Europa, vamos a ver que el virus del enrollado va a volver a ser problema, porque prácticamente había desaparecido, había dejado de ser un problema, y el problema fundamental era el virus I en la producción de patata de siembra. Pero vamos a ver que el virus del enrollado se va a convertir en un problema. El año pasado, bueno, en 2023, realmente, en otoño de 2023, aquí en Europa, en el sudeste español, en las provincias de Alicante, Murcia y Almería, aparecieron estos trips, el Stitotris auranti y el Stitotris dorsalis, aparecieron en esta zona que os digo, y los cultivos de patata se vieron afectados de una manera muy importante. El principal daño se produjo en cítricos, se produjo en muchos cultivos, pero a la patata le afectó de forma muy importante. Hubo discusiones en el sentido de que había personas que atribuían el daño que se veía en las plantas de patata a los estiletes que habían clavado estos trips, como había unas poblaciones tan grandes, a que era un daño mecánico, decían. Pero sin embargo, cuando nos pusimos a analizar, a llevar al laboratorio estas plantas eran positivas al virus I, con lo cual pensamos que estos trips, el Stitotris auranti y el dorsalis, son transmisores del virus I también, que nunca, siempre se había comentado que únicamente los pulgones transmitían el virus I, y luego también, como hemos dicho, mecánicamente, pero que los únicos insectos que transmitían eran los pulgones. Pero aquí, como digo, en el sudeste español hemos comprobado que estos trips también, también contaminaban las plantas con el virus I. Aquí tenemos una finca afectada, como veis está con plantas raquíticas, ennegrecidas. Aquí, si os fijáis, toda la parte baja de las plantas están secas, están completamente afectadas, y estas plantas llevadas al laboratorio daban positivo a virus I. Aquí vemos una fase más avanzada, se iban secando las plantas y la producción fue muy baja. Este año, hablando con agricultores, estaban preparados ya, y cuando han visto que había población alta de trips, han hecho tratamientos en patata, porque claro, era el año pasado fue el primer año que afectó o que se vieron esos daños tan grandes en patata. Aquí tenemos el haz y el envés de las plantas afectadas. Como veis, están abullonadas y tenían unos daños característicos. Vamos a ver los tipos de virus I que hay, porque hablamos del virus I en general, pero hay diferentes tipos de virus I. Por una parte tenemos el virus I 0, que es una raza, la raza 0 que llamamos, que es esta que vemos en el recuadro naranja, que da unos síntomas muy importantes. Produce plantas apalmeradas, se sacan las hojas de abajo sobre todo, y hay variedades que son muy sensibles. Aquí en España, de las que se cultivaban, sobre todo espunta, redpontia, muy sensibles a este virus. Es un virus que se autodestruye de alguna manera, porque estas plantas no llegan a dar producción prácticamente, dan muy poca producción, y digamos que no se perpetúa tanto como las otras razas de virus I.
Aquí tenemos una planta afectada, como veis está raquítica completamente y acaba secándose prácticamente. A la derecha y a la izquierda tenemos plantas sanas y ahí tenemos una planta enferma. Luego tenemos el virus I0, la raza C, que es esta que vemos ahí, que da unos síntomas mucho menos fuertes, mucho más sencillos, da lo que llamamos mosaicos, que son esas manchas más claritas, cloróticas, dentro de los foliolos, y esos síntomas en vegetación, como digo, son mucho menos evidentes y produce menos daños en el cultivo. Aquí tenemos en la parte derecha una planta enferma, afectada, y aquí una planta sana. Como veis, la diferencia es un color más claro, más amarillo en los foliolos de esta planta, y luego los foliolos son mucho más rugosos, están abullonados, como veis. Aquí tenemos otro caso de una planta afectada y una planta sana, en este caso es Keneve. Digamos que el ojo del inspector que va a hacer la inspección de esos cultivos, o del agricultor que está en el campo, o del técnico, tiene que estar habituado a verlo. O sea, las diferencias no son evidentes como en el caso anterior del virus del I0. En el caso del IC, los síntomas son mucho menos evidentes. Luego tenemos un tercero, que es el virus IN, necrótico, N de necrótico. Se llama necrótico no porque produzca necrosis en patatas, sino produce necrosis en la planta de tomate, de tabaco, perdón, en la planta de tabaco. Y los síntomas de esta raza son mucho menos evidentes todavía. Y en la producción de patata de siembra es el principal problema, porque en las depuraciones que hay que hacer en la producción de patata de siembra no es fácil ver los síntomas de estas plantas enfermas. Tienen que ser ojos muy entrenados y tienen que ser personas que hayan visto muchas plantas de patata. Y luego hay que hacerlo en unas condiciones en que sea más fácil verlo, porque a primera hora de la mañana, cuando todavía el sol no ha deteriorado, no ha actuado sobre las plantas, pues se ve mucho más fácilmente. Entonces, el momento ideal para hacer las depuraciones en producción de patata de siembra, para este caso del virus N, es a primera hora de la mañana. Aquí vemos una planta afectada por el virus IN. Como veis, los mosaicos son pequeñitos. Aquí vemos unas zonas amarillas muy pequeñas. Yo cuando voy al campo, aquí vemos otras zonas que, visto así en detalle y en grande, pues sí, se ve evidentemente, pero claro, andando por el campo, por los surcos, no se ve fácilmente esto, porque incluso son plantas que incluso a veces tienen más porte que las plantas que están sanas, o sea que no pierden vigor, la planta no pierde vigor. Y claro, la depuración es muy complicada hacerla en campo. Yo cuando voy al campo suelo llevar una hoja blanca, porque metiendo una hoja blanca por debajo de la hoja esta de la patata, sobresalen mucho más las zonas cloróticas, las zonas amarillas. Aquí tenemos una planta enferma, que el abullonamiento es mucho menor, sí, hay una clorosis, los foliolos están un poco más, un color verde más claro. La izquierda es una planta sana, pero andando por el campo no es tampoco tan fácil verlo. Y luego tenemos la raza NTN, que es la que da síntomas en los tubérculos. Como he dicho, las otras tres razas anteriores no dan síntoma en tubérculos, solamente dan síntoma en vegetación. Pero esta raza NTN da síntomas en tubérculo. Y por eso, en algunos casos, no es que merme la producción, no es que la finca produzca menos kilos, sino que la producción de la finca no sirve para nada. Porque en el caso de Mona Lisa no se puede mandar al mercado, y en el caso de la Ernest, que es una variedad que se utiliza para frito, para chip, pues no sirve, porque las zonas estas que están afectadas por el virus se queman a la hora de freír. Los primeros síntomas son muy leves, aparecen normalmente en zonas redondeadas, Luego se van ampliando esas zonas, casi siempre aparecen círculos, como veis aquí son
diferentes círculos. Esto es Mona Lisa. Aquí la afección ya es un poco mayor, porque al principio lo que hace es levantarse la piel como si fuese una ampolla, se levanta la piel todo alrededor. Luego las células que están debajo mueren, y va adquiriendo un color marrón. Aquí vemos ya un color mucho más marrón. Esta es variedad Hermes, y vemos ya los daños. Esta patata no sirve para nada. Vemos aquí al principio cómo apareció en la zona de los ojos sobre todo, y luego se van extendiendo y van ampliando. Estos son diferentes grados de afección en variedad Hermes. Esto vuelve a ser Mona Lisa y, como veis, ya se han muerto las células de abajo y el tejido se deprime y queda una costra. Ahí lo que quedan son costras realmente. Esos tubérculos no sirven para nada, absolutamente. Bueno, vamos a ver cómo se lucha contra las virosis. En primer lugar, hay que decir que no hay métodos curativos. Cuando vemos un campo que está afectado hay muchas plantas viróticas, ahí no podemos hacer nada, no podemos echar ningún producto que nos mate los virus ni nada de eso. O sea, no hay métodos curativos, porque al matar el virus mataríamos la planta también. Lo que hay que hacer es prevenir, hay que evitar su aparición y evitar su propagación. Una vez que tengamos sembradas las patatas, evitar que se nos propaguen. Entonces, en prevención y lucha, ¿cuáles son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta y que son fundamentales? Primero, el uso de semilla controlada oficialmente. La semilla es el factor fundamental, aunque no único, para conseguir un cultivo sano y productivo. Aquí vemos, en función de la contaminación inicial, cómo obtenemos el cultivo al final del ciclo. Con una contaminación inicial de 0, pues al final no hay nada, si no tenemos contaminación externa, ¿no? Con un 1%, pues nos presentaríamos en un 4% al final del ciclo. Con un 3% en la semilla inicial, pues ya se nos dispara. Y si partimos de un 5%, pues ya veis que un porcentaje muy importante, que puede ser un 25, un 30% del cultivo, está afectado. Esto es lo mismo que en el caso anterior. Vamos a ver las categorías de semilla de patata en función de las tolerancias que hay a la contaminación del virus I. Tenemos en la legislación europea 3 categorías de semilla: prebase, base y certificada, de más calidad a menos calidad. El sistema que utilizamos dentro de la Unión Europea es el mismo que existe en EUNECE, que EUNECE es un organismo de Naciones Unidas en el que están la mayoría de los países del hemisferio norte, que tiene un estándar para producción de papa semilla, de patata de siembra. Dentro de la categoría prebase hay diferentes clases. Como máximo, tengo que decir que se pueden producir 4 generaciones de campo de semilla prebase. Primero tenemos la PBT0, que es Pre-Basic Tissue Culture, que admite un 0%, es cultivo de tejidos, cultivo de meristemos, que admite un 0% de virus I. Luego la GC1, que admite, las 4 generaciones de campo admiten hasta un 0,5% de virus graves. Aquí englobamos, cuando yo hablo aquí de porcentajes, hablo de virus graves, o sea que engloba el I y el enrollado. Lo que pasa que, como os digo, hasta hace muy poco el virus del enrollado no era nada importante, y ahora ya otra vez tenemos que empezar a analizar los cultivos para virus del enrollado, porque está teniendo mucha importancia. La etiqueta que lleva esta semilla, que normalmente no la habréis visto porque esta semilla es la que utilizan los productores de patata de siembra para ellos mismos, no se comercializa para producir patata de consumo, pues es blanca, de color blanco, con una raya, con una banda morada. Esta semilla se produce normalmente por cultivo de meristemos, como vemos aquí, producción de mini tubérculos o microtubérculos en laboratorio, o bien por el sistema de producción aeropónica, que es lo que más se utiliza ahora mismo ya en todo el mundo. Digamos que la categoría más alta, que es la prebase, y son las clases de más calidad que se producen en todo el mundo. Luego tenemos la categoría de base, que es la segunda, la intermedia, digamos.
Y dentro de la categoría de base, en la Unión Europea tenemos 3 clases. La clase S, la SE y la E, con diferentes tolerancias en cuanto a virosis graves. En la S es el 1%, en la SE el 2% y en la E el 4%. Cuando compráis semilla, hay agricultores que dicen, sí, yo utilizo semilla buena, utilizo semilla de etiqueta blanca, porque muchas veces no saben la diferencia. Bueno, pues aquí podéis ver la diferencia entre una clase S y una clase E. La clase E, aunque las 3 tengan la etiqueta de color blanco, la clase E tiene 4 veces, o puede tener 4 veces más de virosis que la clase S, con lo cual el precio, digamos que no es comparable. Entonces, en las semillas de base se permite como máximo 4 generaciones de campo, y luego la legislación establece que entre la prebase y base como máximo se permiten 7 generaciones de campo. Y luego tenemos la semilla certificada, que es la de menor calidad, que tiene 2 clases, hay 2 clases, la certificada A y la certificada B. La diferencia también es en cuanto a la tolerancia en cuanto a virosis. La certificada A se permite el 8% de virosis graves y la certificada B el 10%. Y certificada en producción de semilla, de patata de siembra, se admiten como máximo, se permiten 2 generaciones de campo. En segundo lugar, para la prevención y lucha, las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es plantar variedades poco susceptibles. Si estamos en una zona donde hay mucha presión de pulgones y hay mucho virus I, porque haya habido antecedentes de otros años y eso, procurar no sembrar Mona Lisa o no sembrar Hermes, que son las variedades en las que los daños que produce el virus son más importantes, porque los produce en el tubérculo y digamos que devalúa totalmente la producción que se obtiene. En tercer lugar, dentro de prevención y lucha, la lucha contra los pulgones con repelentes, con insecticidas o con enemigos naturales. Se pueden utilizar diferentes métodos. Sabemos que las mariquitas, las cochinellas puntata, se alimentan de pulgones. Por eso hay años en que vemos muchísimas insectos de esta especie, mariquitas, y es porque normalmente se asocia con que hay muchos pulgones, porque como les sirven de alimento, digamos que se multiplican muy rápidamente. Aquí tenemos una mariquita alimentándose de un pulgón, aquí tenemos otra. Luego tenemos las crisopas. Las larvas de crisopa también lo que hacen es depredar los pulgones. Hay la mosca esta que parece una avispa, que también se alimenta de pulgones, y luego hay un hemíptero de insecto de ojos grandes que se llama, que también se alimenta de pulgones. Todo esto son enemigos naturales. Luego tenemos el blister beetle que aquí concretamente en el norte de España se ve. Esta es una foto que he hecho yo en el norte de España. Se llama escarabajo ampolla, el blister beetle, y también se alimenta de pulgones. O sea, básicamente estos 4 que os pongo aquí son los enemigos naturales más importantes o más frecuentes que se alimentan de pulgones. Concretamente el Afidius colemani, la avispilla esta, lo que hace es poner los huevos dentro del cuerpo del pulgón, con lo cual del huevo que ha puesto esta avispilla emerge una larva que se alimenta del interior del cuerpo del pulgón. Lo que hace es colonizar a los pulgones y alimentarse de ellos. A veces se ven hormigas, donde hay muchos pulgones se ven hormigas. No nos equivoquemos, la hormiga no es un enemigo de los pulgones, sino todo lo contrario. Las hormigas tienen rebaños de pulgones porque se alimentan del líquido que segregan los pulgones, que es un líquido azucarado. Entonces, las hormigas lo que hacen es pastorear a los pulgones. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es plantar en una zona aislada. Si nosotros utilizamos semilla muy buena, de muy buena calidad, y la plantamos en la finca 4, por ejemplo, pero resulta que en la finca 5, en la 20 y a este otro lado,
tenemos unos vecinos que utilizan semillas sin certificar o que utilizan semilla de muy mala calidad, ya nos podemos esforzar todo lo que queramos nosotros, que el resultado que vamos a tener va a ser muy malo, porque el virus que está en las parcelas de al lado, los pulgones nos lo van a pasar a nuestras plantas y nos van a contaminar nuestra parcela. Para ver la presión que hay de pulgones, se utiliza las trampas estas de Moeric, que nosotros la que utilizábamos era esta trampa de Moeric, que es el color amarillo atrae a los pulgones, y lo que hacíamos era echar agua en el recipiente este y echar unas gotas de detergente para evitar que por la tensión superficial el pulgón pueda escapar una vez que ha caído en el agua. El color amarillo les atrae y se quedan ahí atrapados. Lo ponemos con un soporte a una altura de manera que los pulgones puedan acceder, sobre todo los voladores, puedan acceder fácilmente a la trampa. Las ponemos por parejas, separadas unos 5 metros, dentro del cultivo. Se recogen 2 veces a la semana con una gasa que actúa de filtro para recoger todo lo que cae. No solamente caen pulgones, sino que caen otros insectos. Se recoge todo para llevarlo al laboratorio. Esto es lo que cae y se lleva al laboratorio. Este es otro tipo de trampa que utilizábamos, pero esta trampa lo que captura son pulgones voladores que pasan por encima. Los pulgones que aquí debajo hay un motor que lo que hace es absorber el aire de aquí arriba. Entonces, lo que captura esta trampa son los pulgones que pasan por encima. Es otro tipo de trampa diferente. Como digo, una vez que se cogen los insectos que hay en la trampa, se pasan al laboratorio para con la lupa identificar la especie de la que se trate. Aquí tenemos puestos en la pared para las personas que hacen la identificación ver las características de cada pulgón. Otro tema que hay que tener en cuenta es evitar las bortas, que a lo mejor muchos de vosotros no entendéis lo que son las bortas. Las bortas son las plantas de patata que hay en un cultivo que no se han sembrado en el cultivo, sino que son espontáneas. Es lo que en francés se llama repousse, en inglés volontaire. Son plantas que nacen sin haber sido plantadas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un trigo que está sin cosechar aún y vemos que las plantas de patata sobresalen por encima. Esto de las bortas o de las plantas espontáneas de patata hace un daño terrible en la sanidad de la patata, porque estamos hablando de pulgones en este caso, estamos hablando de plantas que surgen normalmente de tubérculos que han quedado en el suelo, o bien porque estaban algo podridos, o bien porque eran más pequeños. Normalmente lo que queda en el suelo suele ser lo peor, donde se acumulan las plagas y enfermedades. Entonces aquí es un foco de contaminación para todo, también para el nematodo del quiste, para el globodera, porque esto es como si tuviésemos un cultivo continuo de papas en la finca esta. Aquí tenemos una cebada en la que también está sin cosechar y vemos que cómo está con plantas, con flores de patata que van a dar problemas. Si hay cultivos de patata alrededor, pues van a dar problemas seguramente. Esto es un rastrojo, ya se ha recogido el cereal y como veis las plantas de patata salen después de recoger el cereal también. Esto es un barbecho con plantas de patata. Esto es un cultivo de patata en el que, como veis, salen patatas de un cultivo anterior que hubo, por el medio del surco. Entonces esto es incontrolable. Aquí el controlar plagas y enfermedades aquí es dificilísimo, es una cuestión muy, muy difícil. Y aquí es un cultivo de maíz, aquí vemos la hilera del maíz y salen patatas en la finca, y son de cultivos anteriores. Esta es una finca que se quedó sin recoger porque no valían, de lo que puede pasar este año en algunas zonas de Castilla y León, que se van a quedar sin recoger en algún sitio, no se pudren todas a lo largo del invierno y luego en primavera tenemos esto, que esto es un desastre. Luego, otro tema que hay que tener en cuenta es el enterrar los desechos en las labores de manipulación y de calibrado de la patata. Se producen desechos.
con tierra, con patatas podridas. En muchos casos, todo eso que queda, los restos de la selección que se produce en los almacenes, se tira cerca del almacén. Ahí tened en cuenta que si hay nematodos, si hay globodera, ahí va a ir con la tierra a los nematodos. Si hay mildiu, si hemos tenido problemas de mildiu en el almacén, las patatas podridas van a ir ahí. Tenemos un foco de mildiu. Eso es un foco de problemas siempre. Entonces, podemos encontrar, aquí esto es una foto de un pueblo de la provincia de Burgos, donde los agricultores lo que hacían era tirarlas ahí. Pero claro, esto lo tiras en invierno y bueno, dices, se va a helar, eso se hiela, se deteriora, no pasa nada. Pero luego resulta que en primavera tenemos esto, en ese montón salen las plantas. Y aquí están, ahí están las esporas del mildio, ahí están los problemas, ahí están todos los problemas. Esta es una foto del mismo sitio en primavera. Como veis, es un foco de contaminación para los alrededores. Lo ideal es enterrarla, hacer un hoyo y enterrar esos desechos, como en este caso. Y luego otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la producción de patata de siembra. Se hace, sobre todo en la producción de patata de siembra, es obligatorio en España, pero también se hace en la producción de patata de consumo, pero es destruir la vegetación del cultivo, porque aquí normalmente tenemos dos vuelos de pulgones, uno que se produce en la segunda quincena de junio, más o menos, la segunda mitad de junio, y otro que llamamos el vuelo de retorno, que se produce en la primera quincena del mes de septiembre. Entonces, antes de que llegue ese vuelo de retorno, tenemos que quemar sobre todo variedades tempranas. Aquí tenemos en la parte derecha tenemos Kenebe, en la parte izquierda tenemos Baraca, sembradas a la vez prácticamente. La Kenebe es, digamos, que nace antes y es más precoz, la Baraca es más tardía. Aquí vemos, es la misma foto, la foto del mismo sitio en el mes de agosto. Posteriormente, las tablillas identifican las parcelas porque son para producción de patata de siembra. Y aquí tenemos la quema de matas. Se ha quemado la Kenebe y se ha dejado la Baraca, que es más tardía, tiene un ciclo más largo, ahí. Cuando quemamos las plantas, tenemos que tener cuidado de quemar toda la parcela, no dejarnos las orillas como en este caso, porque eso va a dar problemas, primero porque dejamos plantas verdes, donde los pulgones se pueden contaminar, y en segundo lugar, luego en la hora de la recolección vamos a tener tubérculos que han formado la piel perfectamente con otros tubérculos inmaduros que van a dar problemas en el almacenaje seguramente. Aquí teníamos una boquilla tapada y vemos el agricultor lo que ha hecho. O sea, es un desastre. Esto no... Aquí vemos una máquina que está sin calibrar y que se ha utilizado un herbicida total para la quema de matas, pero que la máquina estaba mal calibrada. Actualmente, con los productos que hay, normalmente hay que hacer 2 aplicaciones o incluso más. Y luego evitar heridas a la semilla, como he dicho antes ya, con el troceo, los pinchos de las máquinas que utilizan pinchos y todo esto. Bueno, con esto termino. Quiero agradecer de nuevo a los patrocinadores que me han ayudado en esta serie de webinars. Y aquí tenéis la dirección del WhatsApp, el teléfono en el que tenemos el grupo de WhatsApp de los patateros, y la dirección donde cuelgo noticias a diario prácticamente en un blog sobre patata. Y también este es el blog de Tumblr y mi dirección de correo electrónico y mi teléfono, por si alguien no estáis en el grupo de patateros y queréis entrar en el grupo. Y ahora, si hay alguna pregunta... ¿No hay ninguna pregunta?
Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, muchas gracias a todos por haber asistido a estos webinars, porque muchos de vosotros habéis sido persistentes y habéis asistido a varios. Y bueno, quizá el año que viene retome la organización de algún webinar. Ahora mismo estoy centrado en otra cosa. A ver, Adrián, tienes una pregunta. Sí, dime. ¿Cómo puedes saber si la patata es buena o no? La mayoría de las cuestiones sanitarias de la patata no se aprecian a simple vista. En primer lugar, tú tienes que mirar a ver si el saco tiene la etiqueta original, que no tenga dos costuras. Cuando una etiqueta tiene dos costuras, puede significar dos cosas. O que un inspector la ha inspeccionado, ha abierto ese saco para inspeccionar la semilla, en cuyo caso el inspector oficial pone un sello en la etiqueta que dice que ese saco ha sido inspeccionado y que esa etiqueta ha sido manipulada por el inspector, o que no ponga nada, y si tú ves que tiene dos costuras, puede ser que alguien haya sacado la patata original que iba en ese saco y haya metido otra patata. Yo he conocido casos de esos. Entonces, lo primero es vaciar unos sacos y ver que no hay patata podrida, ver que no tiene problemas de sarna, ver que no tiene problemas, que cumple con lo que especifica la legislación. Eso es lo primero. Eso en cuanto a los temas sanitarios que se ven a simple vista. Que no haya fusarium, que no haya patatas que estén dañadas, que estén golpeadas, que estén podridas, eso. Y luego, para los temas que no se ven, como es el caso de los virus no se ven habitualmente en la patata, lo único que te queda es hacer un análisis de laboratorio, llevarla a un laboratorio y que te la analicen. Eso es lo único que... la Junta de Castilla y León lo que hace es analizar todos los lotes, y lo mismo el gobierno vasco con la que se produce en el País Vasco y lo mismo el gobierno navarro con lo que se hace en Navarra. En España los servicios oficiales de control lo que hacen es analizar toda la patata que se produce, todos los lotes de patata que se producen y que antes de ser certificados por los organismos oficiales son sometidos a unos controles, tanto de virosis como de bacterias de cuarentena, de Clavibacter, de Ralstonia y de Candidatus también. En el caso de Castilla y León al menos se hace Candidatus a todos los lotes. Entonces, la etiqueta en un principio debiera darte garantías. Yo hablo de la patata española, sobre todo. Vamos a ver, en principio, cualquier patata de siembra que lleve una etiqueta ha sido certificada por un organismo oficial, sea en España, o sea en Holanda, o sea en el país que sea, dentro de la Unión Europea. O sea, que debería servir de garantía. Pero aún así, si se escapa y hay algún problema, tú tienes derecho a hacer una reclamación sobre la semilla. Si ves que o hay podrido o no cumple con los requisitos, o bien si lo llevas a un laboratorio y te dice que sobrepasa el nivel de tolerancia en cuanto a virosis o que está afectada por algún otro tipo de problema. Entonces, para que tu reclamación sea atendida, digamos, sea válida, tú tienes que disponer de algún saco de ese lote que esté con el precinto original, con la etiqueta original y con el precinto original. Si tú has vaciado toda la patata en el almacén o donde sea y no conservas ningún envase original con la etiqueta correspondiente, difícilmente se te va a hacer caso, no te van a hacer caso. ¿Podría transmitir el virus? A ver, espera, que es que no veo todas las preguntas. A ver, se ha quejado. ¿Cómo podemos saber si es buena o no? Si certificada. Vamos a ver, la diferencia de precio entre la semilla de base y certificada depende del vendedor. Yo lo que os aconsejo a todos es que repaséis la legislación para que veáis la diferencia que hay entre comprar etiqueta blanca y etiqueta azul por una parte, y dentro de la etiqueta blanca
comprar una clase S o una SE o una E. Hay una diferencia, como os he dicho, muy importante en cuanto a la tolerancia a virosis graves. Alberto. Transmitirse por el estiércol de animales alimentados con patatas infectadas por el virus. En principio no debiera haber problema por eso. El virus debería morir antes de que llegase. Lo único, si se alimenta animales con patatas y los animales no comen toda la patata, sino que dejan trozos, esos trozos luego pueden aparecer dentro del estiércol. O sea, a ver si me explico. Dentro del estiércol puede haber trozos de patata que no se hayan podrido o que no se hayan deteriorado y que mantengan el virus, porque el virus sí que puede estar ahí en la patata. A ver. Bueno, el virus, el NTN está por todos los lados en mayor o menor cantidad. O sea, digamos, yo lo he visto y ha dado problemas en todas las zonas. Yo lo he visto en Mona Lisa, en muchas zonas, y en Hermes. Una de las cuestiones por las que la Hermes es muy buena para freír, tiene un tamaño más bien pequeño, redondeado, no es alargada, y para frito tipo chip es muy buena, tiene un contenido en sólidos muy alto, pero es muy sensible al virus necrótico Entonces, uno de los problemas por los que deja de cultivarse la variedad Hermes en muchos casos es de agricultores que han sufrido las consecuencias del virus necrótico. O sea que antes de plantar una variedad hay que asesorarse de ciertas cuestiones, claro. Pero en principio, si tú siembras Mona Lisa o Hermes, te puedes encontrar problemas en cualquier parte. Donde más Mona Lisa se siembra es más fácil que te encuentres con problemas, claro. Bueno, el PVIN, como os digo, normalmente no se nota mucho en las plantas, no da unos síntomas graves y la bajada de rendimiento es menor que en otras cepas del virus I. Lo que pasa que, claro, si tú tienes un PVIN que puede ser NTN también en baraca o en una variedad que no sientes en tubérculo, si tú en principio, porque los síntomas en vegetación del N y del NTN son iguales. Digamos que el NTN es una variante del N. Entonces, tú puedes tener una parcela contaminada con PVIN, por ejemplo, una parcela de baraca, por ejemplo, que no te da una bajada de rendimiento muy grande. Pero en producción de patata de siembra, por ejemplo, los tubérculos que producen esas plantas contaminadas van a estar contaminados. Y si tú siembras esa semilla y tienes alguna parcela al año siguiente cerca de Mona Lisa o de Hermes, te va a dar síntomas en tubérculo, con lo cual el daño va a ser indirecto. O sea, no es que produzca una bajada de rendimiento importante, sino que es portador, esos tubérculos que tú has producido ahí son portadores del virus I, N, que luego va a dar los problemas en los tubérculos de Mona Lisa, Hermes, Nicola o otras variedades. ¿Hay más preguntas? ¿Comentarios? Bueno, pues muchas gracias a todos por haber asistido a estos webinares, como os digo, y espero veros en siguientes webinares. A ver, Gabriel, sí, pero vamos a ver.
Si se detecta, dice, sí, irá a consumo si sobrepasa las tolerancias, si tiene más del 10%, pero ten en cuenta que aunque si tiene menos del 10%, se va a ver un campo sano, aparentemente sano, y si llevas un 10%, el plantar una patata de siembra, una papa semilla, con más del 5%, antes hemos visto en un cuadro que he puesto que plantando con un 5%, tú puedes llegar al final del cultivo, si la presión de pulgones es un poco alta, al 50% de las plantas afectadas. Tú date cuenta, si tú plantas una semilla con el 8% de virus I, lo que puede suponer eso al año siguiente en vecinos o en tu misma explotación, si tú cultivas Mona Lisa o cultivas Hermes. Puede ser un problema importante. Iranchu, no, nadie lo ha hecho. Vamos a ver, yo he hablado con agricultores que lo han vivido en carne propia y que han sufrido unas pérdidas terribles, y que han llevado muchas plantas a laboratorios y les ha dado positivo, y me aseguran, de empresas muy grandes y muy importantes, suministradoras de grandes empresas, y me aseguran que los resultados han sido, de hecho algunos los tengo, que son positivas de virus I. O sea, no se ha hecho ningún estudio específico para ver que sea transmisor el Scythotrix. No se ha hecho ningún estudio específico. No, pero ten en cuenta, Iranchu, dices, empleando patata de siembra certificada. Esto que os digo pasó en patata de verdete, que se utiliza semilla que no es certificada, pero sin embargo, en parcelas donde utilizando la misma patata de origen, digamos, en parcelas donde no se vieron poblaciones de Scythotrix, no hubo ningún problema. El problema fue únicamente en las parcelas donde había unas poblaciones, pero unas poblaciones exageradas de Scythotrix. O sea, es que había algunos cultivos que los arrasaron completamente, y en el caso de patata, pues también hubo unos daños, como os digo, importantísimos. Bueno, pues encantado de haber estado con vosotros, y como digo, nos volveremos a ver. Espero que volvamos a ver. Perdón. Venga, gracias.